el tema que vamos a hablar hoy. Lo he titulado ¿Tienes tus días contados? Tienes tus días contados. Yo me imaginé que esto iba a pasar cuando yo puse el nombre. Pero igual, yo dije, no, pues que se rían, pero no, de verdad, tienes tus días contados. Ese es el nombre de la enseñanza. Y yo sé que se están riendo porque están diciendo, ya este man vino a matarnos, vino a condenarnos, y no se preocupen, yo no vengo a eso, no les voy a decir como, hey, vas a morir tal día o te va a pasar esto. No, tranquilos, van a seguir viviendo, no se preocupen. Pero tienes tus días contados hace referencia a que los días de nosotros aquí en la tierra están contados. ¿Sí? Sus días y mis días están contados. Y no hablo solamente de muerte física, estoy hablando específicamente del rapto de la iglesia. ¿Sí? La única forma, bueno, la muerte física no es la única forma en que usted y yo vamos a salir de esta tierra. Hay otra forma y es el rapto de la iglesia. ¿Sí? Y yo estoy plenamente convencido y estoy creyendo porque todos los que estamos aquí vamos a ver el rapto de la iglesia. Amén. ¿Sí? Ninguno va a alcanzar a probar la muerte física. Entonces no se preocupen, yo no vengo acá a decirles como te queda tantos meses de vida, no, tranquilos, sino que el rapto está ¿qué? Está cerca. Bien, entonces la intención de la enseñanza hoy, tienes tus días contados, y dígale a su vecino, tienes tus días contados. Tienes tus días contados. La intención de la enseñanza es que conozcamos un poco de lo que es la vida eterna. ¿Sí? ¿Qué es la vida eterna? Y a veces uno habla de la vida eterna y suena como un concepto del más allá, y la vida eterna es lo que viene dentro de no sé cuántos años y nos esperan 1000 años. Pero quiero decirles que la vida eterna está en usted y en mí desde el momento en que nacimos de nuevo. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces no lo reconocemos o descuidamos un poco el tema o no nos recordamos a nosotros mismos que ustedes y yo ya somos la vida eterna y ya tenemos la vida eterna. Entonces vamos a hablar un poco acerca de eso y quiero que arranquemos en Mateo capítulo 25, libro de Mateo capítulo 25, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el verso 13. Mateo 25, versículo 1 hasta el versículo 13. Esta es la historia de las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a los prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró las puertas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá en esta historia? ¿Qué es lo que está contando aquí Jesús en el libro de Mateo? Él está hablando acerca de 10 vírgenes, ¿cierto? Dice que las 10 vírgenes estaban, ¿qué? Esperando al esposo. ¿Sí? Menciona que las 10 lo estaban esperando. Y menciona que las 10 tenían, ¿qué? Lámparas, tenían aceite y pues tenían las lámparas encendidas, ¿sí? Es decir, eran 10 personas que estaban esperando al esposo, 10 personas que tenían su aceite, tenían sus lámparas, las tenían encendidas, estaban haciendo buenas obras, ¿cierto? 10 personas que lo estaban esperando. Pero ¿cuál era la diferencia entre las insensatas y las, ¿cómo las menciona? Y las prudentes? La cantidad de aceite, ¿cierto? La cantidad de aceite que tenían unas de otras, ¿sí? Era la única diferencia que había entre esas dos, la cantidad de aceite que tenían. Ahora, el aceite en la palabra de Dios, ¿a qué hace referencia? Espíritu Santo, ¿cierto? Espíritu Santo. Es decir, la diferencia entre unas y otras era ¿qué? La llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué cantidad o qué tan llenas estaban unas del Espíritu Santo y qué tan poco llenas estaban las otras? Entonces note esto ahí en la historia que está contando Jesús. La única diferencia era ¿qué? La llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? Y luego sigue diciendo, y dice que vino la medianoche, ¿sí? ¿Qué pasa con la medianoche? Normalmente la medianoche es como la franja horaria donde se pone más oscuro el día. ¿Sí? Y si lo traemos a colación a lo que estamos viviendo hoy en día, porque ustedes saben que la Biblia es profética, la medianoche, nosotros nos estamos acercando en nuestra tierra a la medianoche, ¿sí? La Biblia dice que los tiempos están ¿qué?
de mal en peor. ¿Sí? Y si ustedes ven la tierra hoy en día, estamos muy cerca a la medianoche. Estamos muy cerca a llegar a la zona más oscura, a la parte más oscura de nuestra tierra. Y no es difícil verlo, si ustedes se sientan a las 12 del mediodía o a las 12:30, prenden un canal de televisión de noticias, ustedes pueden ver qué es lo que está pasando hoy en día en la tierra. ¿Sí? El nivel de depravación, las cosas que están pasando, guerras por todos lados, hambrunas, escasez, todo eso no se veía hace 10, 15, 20 años. ¿Sí? Pero hoy en día lo estamos viviendo. Y la tierra está mostrando que está llegando ¿qué? A la medianoche. Ahora, ¿qué fue lo que pasó a la medianoche? Dieron el aviso, ¿cierto? Viene el esposo. Y ustedes y yo hemos escuchado el aviso de que viene el esposo desde hace años, ¿cierto? Desde hace mucho la Biblia está hablando del rapto de la iglesia. Así que el punto acá es que la iglesia, o nosotros como cristianos, como iglesia, hoy en día debemos estar ¿qué? Despiertos. ¿Sí? Manténgase despiertos. Pero ¿cuál es la forma en que usted y yo nos vamos a mantener despiertos esperando por la venida de ese esposo? Llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué pasa si usted y yo no nos estamos llenando? Que cuando Él llegue, usted y yo vamos a salir corriendo a buscar aceite por otras partes, ¿cierto? En vez de estar ahí esperando por Él, ¿sí? Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué usted y yo no nos estamos llenando y por qué no lo estamos anhelando? Porque no estamos reconociendo la vida eterna, ¿cierto? Porque usted y yo no estamos reconociendo que en nosotros ya está la vida eterna, que en nosotros ya está la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice Efesios capítulo 1, versículo 23, ¿sí? Usted y yo necesitamos reconocer eso, ¿sí? Que la vida eterna ya mora en cada uno de nosotros. Que usted y yo, desde el momento en que nacimos de nuevo, somos la vida eterna. Bien, entonces quería esto como para introducción. Y quiero que vayamos ahora a Salmo capítulo 90, Salmos capítulo 90, versículo 12. Salmos 90, versículo 12. Salmos 90, 12. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí el Señor o el salmista? Él dice que lo primero que Él quiere es que nosotros seamos sabios. ¿Sí? Que usted no sea insensato o que no sea necio, sino que sea una persona sabia. ¿Sí? Pero la segunda parte dice que traigamos, la primera parte, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Sí? Enséñanos a contar nuestros días. Y cuando yo estaba leyendo esto me pareció interesante esa parte. ¿Sí? Por eso pues el nombre de la enseñanza, tienes tus días contados, porque aquí el salmista le está diciendo al Señor, enséñame a contar mis días. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso, enséñame a contar nuestros días? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasa si usted empieza a contar sus días? Bueno, ¿a qué hace referencia esto de contar sus días? Esto hace referencia a que básicamente el salmista sabía que su existencia en esta tierra no era eterna. ¿Cierto? Que él no iba a estar acá para siempre y que él necesitaba saber contar sus días o saber qué tan cerca estaba o su final, ¿para qué? Para ponerse un poco más activo, ¿sí? Y a veces a la iglesia nos pasa eso y a nosotros nos pasa eso, ¿sí? Hasta que no vamos al médico y el man nos dice, vea, le queda una semana de vida, usted no empieza a disfrutar verdaderamente su vida, ¿cierto? Y yo sé que lo han visto en películas, les han contado historias y la gente y nosotros hacemos eso, ¿sí? Hasta que no vemos ya como el punto de flexión o nos dicen, no, es que el rapto es mañana, porque si yo me parara acá y les digo el rapto es mañana, ¿cómo cambiaría su vida esta noche? ¿Qué haría usted esta noche? ¿Se iría de una vez a acostar para mañana? Estoy seguro que no, estoy seguro que todos de aquí saldríamos a ¿qué? A evangelizar, muchos a pedir perdón y Señor, perdóname porque hice esto, ¿cierto? Pero por causa de que no estamos conociendo eso, por causa de que no estamos teniendo en cuenta la vida eterna, nosotros no estamos haciendo eso. No estamos cumpliendo la palabra de Dios, no estamos llevando a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos entendido que la vida eterna está en nosotros. Entonces el salmista le decía, enséñame de tal modo a contar nuestros días. ¿Sí? Y el hecho de que usted tenga claro eso, le va a traer a usted sabiduría, dice la parte B del versículo. ¿Sí? Eso le va a traer a usted sabiduría. Ahora, nosotros debemos estar viviendo por la eternidad antes de que llegue la eternidad. ¿Sí? Ustedes y yo debemos estar viviendo por la eternidad antes de que llegue la eternidad. No espere hasta el momento en que venga el rapto para decir, yo por qué no lo hice, yo por qué no fui y hablé, yo por qué no fui hice eso, por qué no fui dadivoso, por qué no serví en la iglesia. ¿Sí? No espere hasta ese momento. ¿Por qué? Porque va a ser tarde, porque le va a pasar lo de las 5 viudas insensatas. ¿Sí? Usted va a estar corriendo como un loco desesperado y cuando vaya a llegar, hermano, ya es tarde. ¿Sí? No espere a eso. ¿Sí? Viva por la eternidad antes de que llegue la eternidad. Y vayamos al Salmo capítulo 39, Salmo capítulo 39, versículo 4.
Salmo 39, verso 4. Y se lo voy a leer desde la traducción en lenguaje actual. Bien, ahí está en la pantalla. Traducción en lenguaje actual dice: Dios mío, hazme saber cuál será mi fin y cuánto tiempo me queda de vida. Hazme saber cuán corta es mi vida. ¿Sí? ¿Qué está mostrando aquí el salmista? Muy similar a lo que vimos en el verso anterior o en el salmo anterior. Si lo primero que le dice es: hazme saber cuál será mi fin. ¿Sí? Ustedes y yo tenemos claro cuál es nuestro fin, ¿cierto? ¿Cuál es? Vida eterna, ¿cierto? Salvación. Ustedes y yo ya somos salvos, y las personas que son nuevas hoy, créanme que hoy también van a tener la vida eterna, van a conocer cuál es su fin. Y la segunda parte del verso dice: ¿y cuánto tiempo me queda de vida? Hazme saber cuán corta es mi vida. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo que les mencionaba anteriormente. Usted va al médico, usted está enfermo, y un ejemplo ahí volando, y él le dice: hermano, le quedan 5 meses de vida. ¿Sí? El médico ya le enseñó cuánto a usted le queda de vida, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué va a hacer usted con su vida en esos 5 meses? Aprovecharla, ¿cierto? Y estoy seguro que esos 5 meses van a ser mucho más abundantes o mucho más interesantes que el resto, o que su vida anterior, ¿cierto? Que los años anteriores. ¿Sí? Lo mismo debe pasar aquí con nosotros, con la iglesia. Debemos reconocer que el rapto está cerca, ¿cierto? Debemos reconocer que la venida del Señor está cerca, y no es necesario que alguien se pare aquí y nos diga: vea, esta es la fecha y esta es la hora, porque nadie lo puede hacer. La Biblia dice que nadie lo sabe, y por esa misma razón es que nosotros debemos estar todo el tiempo, ¿qué? Esperándolo, ¿cierto? Motivados a esperarlo. Pero así deberíamos estar nosotros, viviendo la vida de este punto en adelante como si Jesús viniera mañana, ¿sí? Como si mañana fuera el rapto de la iglesia. ¿Sí? Si usted tiene presente eso en su mente: Jesús viene mañana, créame que usted hoy no va a estar haciendo la misma cosa que hizo ayer. Su vida va a ser totalmente diferente, y lo que usted va a estar haciendo va a ser totalmente diferente. Ahora le preguntaba: ¿cuánto tiempo me queda y cuán corta es mi vida? Entonces, ¿qué está diciendo esto? No tenemos mucho tiempo, no lo desperdicie. No desperdiciemos el tiempo que tenemos aquí en la tierra. ¿Sí? Ya sabemos, tenemos los días contados. No quiere decir que vamos a morir, pero sí quiere decir que el rapto está cerca. Aproveche el tiempo. ¿Sí? La Biblia dice que los últimos días son días ¿qué? Peligrosos, ¿cierto? Son días malos. Aproveche el tiempo, aprovechemos el tiempo, dice en Efesios 5:16, si no estoy mal. Ahora, quiero que veamos, esto era una breve introducción acerca del tema, pero quiero que veamos 3 hechos o verdades de la eternidad. 3 hechos o verdades de la eternidad. Y la primera verdad o el primer hecho es que la eternidad ya está en nosotros. La eternidad ya está en nosotros. Y vamos a verlo en 1 Juan, capítulo 5. La eternidad ya está en nosotros. 1 Juan, capítulo 5, versículos 11 al 13. 1 Juan, capítulo 5, versículos 11 al 13. Dice: y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, ¿cuántos de acá tenemos a Jesús en nuestro corazón? Ahora, todos los que han dicho amén y todos los que sabemos que tenemos a Jesús en nuestro corazón, también tenemos la vida eterna. ¿Sí? Y es lo que está diciendo aquí 1 Juan. Dice: este es el testimonio, que Dios nos ha dado ¿qué? Vida eterna. ¿Sí? Y esta vida está ¿en dónde? En su Hijo. Es decir, si usted tiene al Hijo, usted tiene ¿qué? La vida eterna, ¿cierto? Verso 2: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, sencillo, si usted ha nacido de nuevo, usted tiene la vida eterna. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no tiene la vida eterna. ¿Sí? Y esta es la razón de por qué a nosotros se nos hace un poco más sencillo pensar en las cosas espirituales que a la gente del mundo. ¿Sí? Porque cuando usted tiene la vida eterna, usted sabe que ya es un ser espiritual, ¿cierto? Cuando usted ha nacido de nuevo, usted es una persona espiritual nacida de nuevo. ¿Sí? Pero la gente del mundo no tiene eso. Y para la gente del mundo eso es locura, dice la Biblia. Lo que usted y yo le hablamos es locura. El hecho de que usted le hable de vida eterna a la gente, hay gente que dice: no, pero el infierno lo estamos viendo aquí en la tierra. Y no sé si a usted alguien se lo ha dicho, pero a mí lo han dicho varias veces. El infierno es lo que yo vivo acá en la tierra, o el cielo es lo que yo vivo acá en la tierra. Eso es mis decisiones. ¿Sí? La gente no entiende eso, le parece locura. Hablarles de vida eterna para ellos es locura. Pero para nosotros no es así. ¿Por qué? Porque en nosotros sí está el concepto de la vida eterna. Mire cómo lo dijo James Stewart, es el autor del cristiano de un libro que se llama Un hombre en Cristo. Y él dio una frase que me gustó mucho.
Dice, esta vida que fluye de Dios al hombre es algo totalmente diferente a todo lo que se haya experimentado en el plano de lo natural. Es diferente no solo en su grado, sino también en el tipo. Hace del hombre una nueva creación. No es la intensificación de los poderes que ya se poseen, sino la aparición de un elemento completamente nuevo y original. Cuando el hombre llega a estar en Cristo, comienza a vivir en la vida que es después de la resurrección de Cristo. Su vida ahora tiene la cualidad de la eternidad. ¿Sí? Su vida y la mía ahora tiene la cualidad de la eternidad. ¿Sí? Si usted y yo somos nacidos de nuevo, ¿cuál es una cualidad que tenemos? La eternidad, ¿cierto? La eternidad, nosotros. Y veámoslo en Eclesiastés, libro de Eclesiastés, vamos a ver si lo encuentran. Eclesiastés, la mayoría no lo está buscando, está esperando las pantallas. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sí? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad, ¿en dónde? En el corazón de ellos. ¿Sí? ¿Qué es lo que está acá mencionando Eclesiastés? Que la eternidad ¿en dónde está? En nosotros, ¿cierto? La eternidad no se trata solamente de un tiempo específico. ¿Sí? No habla solamente de un momento en específico, la eternidad es algo que usted y yo tenemos hoy en día, es una cualidad que nos identifica, el hecho de ser eternos, porque desde el momento en que usted nace de nuevo, desde el momento en que usted recibe a Jesús, usted se vuelve una persona eterna, usted sabe que usted puede llegar a morir ese mismo día y ¿para dónde se va? Para el cielo, ¿cierto? Y su eternidad va a estar allí. Ahora, ¿cuál es el trabajo de nosotros aquí en la tierra? Determinar cómo va a ser nuestra eternidad. ¿Sí? Si bien usted ya recibió la eternidad, usted aquí tiene que determinar cómo va a vivir esa eternidad. ¿Sí? Usted lo determina aquí en la tierra. Y hay una frase de, no sé si han visto, yo creo que sí, la película de Gladiador. No es cristiana, pero es muy buena. Y hay una parte donde él llega y dice una frase que me parece impresionante. Él dice, lo que hagas en esta vida retumba o resuena por la eternidad. ¿Sí? Y a veces uno la omite la frase, pero cuando él la dijo a mí me pareció impresionante, porque llevándolo al concepto de lo cristiano es muy cierto. Lo que usted y yo hacemos en esta tierra va a resonar o va a retumbar por toda la eternidad. ¿Sí? Así que aproveche el tiempo. ¿Qué es lo que usted y yo estamos haciendo aquí en la tierra? ¿Sí? Porque eso que estamos haciendo es eterno. ¿Sí? No es algo pasajero, sino que es algo eterno. Aprovechemos bien el tiempo. Bien, veamos 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 11. 2 Corintios capítulo 5, verso 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Ahora, Dios sabe quiénes somos. Él sabe quién es usted y quién soy yo, ¿cierto? Él sabe que somos seres espirituales, que somos seres eternos. La pregunta es, ¿usted lo tiene claro? ¿Sí? Y no me respóndase usted mismo ahí, pero ¿usted tiene claro quién es usted? Y ahí viene, si no lo tiene claro, la razón es simplemente porque usted no está conociendo a su Padre. ¿Sí? Si usted no tiene claro quién es usted, si usted no tiene claro que usted es un ser eterno, que usted es una nueva criatura, es porque usted no está conociendo a su Creador. ¿Sí? Pero Dios sabe quiénes somos usted y yo, y nosotros también deberíamos tener claro quiénes somos. Ahora, tú no necesitas encontrarte en este mundo, usted no necesita encontrar su posición aquí específicamente, usted necesita encontrarse en la palabra de Dios y en la eternidad. ¿Sí? Y no estoy hablando de que no estudie o que no busque un trabajo o que no busque posicionarse acá, pero su prioridad debe estar ¿en qué? En lo eterno. ¿Sí? Su prioridad no debe estar acá en ser el mejor posicionado, en ser el economista más teso de todos los que hay acá y tener empresas y todo eso, porque al final Efesios dice que todo eso va a terminar quemándose. ¿Sí? Y usted no debe, hace poco escuché una frase que me pareció interesante, y él decía, no trate de ser la persona más rica en el cementerio. Y yo la escuché y yo, wow, tremendo. Y a veces estamos haciendo eso en esta tierra, tratando de ser la persona más rica en el cementerio, ¿sí? Pero llegamos supremamente pobres a la eternidad. Y no sé usted, pero yo prefiero ser supremamente rico en lo eterno que estar buscando riquezas aquí, ¿sí? Y vuelvo y le digo, no le hablo de que usted sea un pobre, de que viva arrastrado todo el tiempo y
como dice el papá de Angie, como las aullamas, ¿cierto? De rastras pero floreando. No se trata de eso, sino que se trata de que usted esté sembrando para la eternidad. Amén. Entonces, usted necesita encontrarse en la palabra de Dios y su posición en lo eterno. Ahora, las dispensaciones de Dios siempre tienen un comienzo y siempre tienen un final. Lo mismo pasa con la edad de la iglesia. La edad de la iglesia tiene un comienzo, pero también tiene un final, ¿sí? Lo único eterno que hay en esta tierra, lo único eterno que va a haber en esta tierra es lo que la iglesia haga acá en la tierra. Es decir, las almas que usted y yo estemos ganando. Eso es lo único que usted y yo nos llevamos para allá. ¿Sí? Lo único que va a perdurar eternamente, lo que la iglesia esté haciendo aquí en la tierra. De resto, usted no se va a llevar su casa, no se va a llevar su carro, no se va a llevar la silla en la que está sentado, su smartphone. Hermano, todo eso se va a quedar acá, ¿sí? Trabaje por la eternidad, trabaje por lo que vale verdaderamente la pena. Y vamos 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué es lo que está mostrando aquí Pedro? Dice que el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta, ¿sí? Y a veces cuando nosotros no estamos pensando en lo eterno, esto es lo que nos está pasando. Tenemos la vista ¿cómo? Muy corta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir muy corta acá, en este contexto? Que usted y yo estamos pensando solamente en autosatisfacernos, ¿sí? En qué me falta, qué necesito, qué me falta por comprar, qué hay por hacer, o sea, sí, solo lo que me autosatisface, de resto no pensamos en nada más. Cuando usted y yo estamos haciendo eso, estamos con la vista muy corta, ¿sí? Cuando usted y yo estamos pensando solamente en nuestras necesidades, en yo primero, yo segundo y yo tercero, hermano, usted tiene la vista muy corta, ¿sí? Pero mire lo que dice después de eso, dice, es ciego. ¿Sí? No solamente le está diciendo que tiene la vista corta, sino que se está terminando o se está volviendo una persona que ciega. ¿Ciega qué? A las cosas espirituales. ¿Sí? Usted ya no empieza a ver las cosas espirituales de la misma forma porque usted se está volviendo alguien ciego, alguien que no ve. Y viene la siguiente parte, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, que la ceguera se está dando porque la gente está olvidando el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Sí? Si usted no se está acordando constantemente del lugar donde lo sacó Jesús, de lo que Él hizo por usted, usted se está volviendo una persona ciega. ¿Sí? Porque no hay nada más satisfactorio que acordarse qué fue lo que hizo Jesús en la cruz, ¿sí? De saber que Él ya pagó el precio por sus pecados, de saber que usted tiene perdón, que usted tiene redención, que usted tiene sanidad, ¿cierto? Que usted tiene todo lo que necesite en Él, ¿sí? Pero si usted no se está acordando de eso, usted se está volviendo ciego. Y para usted las cosas espirituales se vuelven tan lejanas y tan distantes. ¿Por qué? Porque tiene la vista corta. Porque lo que puede ver es simplemente acá, mientras que el resto está allá. ¿Sí? Entonces no se olvide eso, acuérdese constantemente de que usted es una persona eterna, de que usted tiene los días como contados en esta tierra, ¿sí? Ahora sí ya no se están riendo tanto, ya me miran con cara, este man ahora nos está condenando, pero acuérdense de eso, tenemos los días contados, y esa misma cara que ustedes tienen yo la tenía cuando estaba preparando esto, porque al primero que le da duro una enseñanza es al que la va a dar, ¿sí? Pero créanme que es necesario acordarnos de eso, es necesario que estemos pensando en esto. Y veamos Juan capítulo 11, libro de Juan capítulo 11, versículos 24 al 26. Juan capítulo 11, versículo 24 al verso 26. Dice, Marta le respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Sí? ¿Qué es lo que le estaba mostrando aquí Jesús a Marta? ¿Que en dónde estaba la vida eterna? En Jesús, ¿cierto? Que en Él estaba escondida la vida eterna. Dice, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Sí? O sea, usted es una persona eterna hoy en día si ha nacido de nuevo. Y la eternidad es un concepto que debe estar claro en usted. Es algo que usted debe estar meditando constantemente. Saber que usted es una persona eterna y que lo que usted hace no retumba solamente acá, sino retumba por la eternidad. ¿Sí? Aprovechemos el tiempo. Aprovechen el tiempo, porque lo que estamos haciendo va a retumbar siempre en nuestra eternidad. Bien, segundo hecho o segunda realidad
de la vida eterna. Dijimos que el primero era ¿cuál? Ya está en nosotros. Segunda verdad, la eternidad es para siempre. La eternidad es para siempre. La eternidad es para siempre. La eternidad es sin fin, es sin medida y permanece para siempre. ¿Sí? Eso es claro, no es una revelación para nadie, es algo que todos conocemos. Pero veámoslo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Segunda de Corintios 4, 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿son qué? Son eternas. Bien, entonces esto está mostrando que esta vida es ¿cómo? ¿Eterna o temporal? Temporal, ¿cierto? O sea, que ustedes están enfocados en las cosas de acá, para nada, ¿cierto? Porque la Biblia dice que eso es como un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Entonces, rápido, se acabó ya, es algo temporal. Y si usted se pone a pensar acá o a invertir en las cosas de esta tierra, pues de la misma forma se le va a ir, en un abrir y cerrar de ojos. Usted lo perdió, ¿sí? Porque es algo temporal. Ahora, no invierta mucho acá porque esto no es suyo, ¿sí? No invierta mucho en esta tierra porque esta tierra no es suya. ¿Lo suyo es qué? Lo eterno, ¿sí? ¿O cuántos de aquí han alquilado, qué sé yo, nosotros acabamos de tomar un apartamento en arriendo y cuando llegamos con Dani, pues uno empieza a pensar como qué cosas le puede ir adecuando, ¿no? Como, uy, por acá falta esto, una pared, un pedazo de no sé qué, otra tabla, los huecos del televisor, todos empezamos a ver. Pero después nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, esas son cosas que para nosotros representa dinero y pues al final no nos van a quedar porque en cualquier momento el Señor nos va a decir, hermano, necesito el apartamento, chao, los vi. ¿Y qué hicimos? Pues perdimos el dinero. Nos sentimos cómodos por un corto tiempo, pero después, nada, no nos podemos llevar ni los huecos, ni las tablas, ni nada de eso, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que sale ganando? El arrendatario. Pero lo mismo pasa aquí en la tierra, ¿sí? Si usted invierte aquí en la tierra, usted está perdiendo un poco su tiempo, porque al final usted se va a ir y todo eso se va a quedar acá, ¿sí? Usted va a perder eso acá. Entonces, no le invierta algo que simplemente es pasajero, inviértale a lo eterno, ¿sí? Inviértale a lo que vale la pena. ¿Por qué lo eterno? Porque lo eterno va a ser su morada, ¿sí? ¿Y a cuántos no le gusta tener una excelente morada, tener un buen sitio donde llegar a descansar, ¿sí? O si le gusta dormir en un puente, pero no creo, yo creo que a todos nos gusta una excelente morada. Entonces invierta en su morada eterna, ¿sí? Esa no va a ser de 1, 2, 3, 4, 5 años, eso es algo eterno, ¿sí? Es la eternidad, ¿sí? Entonces recuerde, usted tiene sus días contados aquí en la tierra, invierta en lo eterno. Y mírelo en Mateo capítulo 6, libro de Mateo capítulo 6, versículos 19 al verso 21. Mateo capítulo 6, versículo 19 al versículo 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos está recomendando aquí el libro de Mateo? ¿Que en dónde tenemos que hacer tesoros? En el cielo, ¿cierto? ¿Qué pasa con los tesoros aquí en la tierra? ¿Qué está mencionando él? Dice, la polilla y el orín lo corrompen y los ladrones lo hurtan, ¿cierto? O sea, lo que usted está haciendo aquí, ¿qué le está pasando? Se está corrompiendo y al final se lo van a terminar, ¿qué? Robando, o sea, lo va a terminar perdiendo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con lo que usted siembra en lo eterno? Dice verso 20, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y el verso 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y él termina diciendo, ponga su tesoro en las cosas eternas, ¿cierto? Ponga su tesoro en la eternidad, porque donde usted ponga su tesoro, allí va a estar ¿qué? Su corazón, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón sigue a nuestro tesoro, ¿cierto? Entonces ponga su tesoro en las cosas eternas, ponga su tesoro en la eternidad y su corazón va a estarlo siguiendo constantemente. Y usted constantemente se va a estar recordando que usted es una persona eterna, ¿cierto? Y que sus días en esta tierra están contados. Trabaje por la eternidad, no se encarte con las cosas de esta tierra, ¿sí? Y para nosotros es sencillo encartarnos con las cosas de acá. ¿Por qué? Porque las vemos,
mientras que lo espiritual no lo vemos. Entonces es sencillo encartarnos, pero piense en lo espiritual, trabaje por lo eterno, ¿sí? Trabaje por las cosas que no se corrompen y que no le van a ser hurtadas. Y quiero que veamos Hebreos capítulo 12, libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despejémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Y me gusta la parte en que él dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sí? ¿Qué necesitamos hacer usted y yo para pensar más en lo terrenal y en lo espiritual, y para hacer más cosas por lo eterno, por lo espiritual? Despojarnos, ¿cierto? Despojarnos de todo peso. Y hay una historia que me gusta mucho, Pastor John la contó hace poco y yo estuve trabajando hace poco con una aerolínea y me di cuenta que era cierto. Y él contaba que hay una aerolínea, American Airlines, yo creo que algunos la han escuchado, y él contaba que American Airlines no pinta sus aviones, él simplemente le pone el sticker, el logo de American Airlines, pero él no los pinta, los deja plateados tal y como están. Y cuando estuve trabajando me puse a investigar y eso era cierto, American Airlines es la única aerolínea que no pinta los aviones, el resto de aerolíneas todas las pintan. Pero el motivo por qué American Airlines no pinta los aviones es interesante y ellos dicen que se están ahorrando entre 500 y 700 kilogramos de peso en pintura y además en dinero, imagínense el ahorro que era en dinero, ¿sí? Y uno dice, bueno, chistoso eso que American no esté pintando los aviones, pero eso les permitía tener una capacidad más amplia de pasajeros y más amplia de maletería y ofrecían un mejor servicio por eso, ¿sí? La gente estaba más satisfecha porque les permitían llevar mucho más equipaje. Entonces, ¿para qué traigo este ejemplo a colación? Usted y yo debemos ser como American Airlines, ¿sí? Despojarnos de esas pinturas de esta tierra, ¿sí? Quítese ese peso, quítese esa pintura de encima, ¿sí? Al final usted va a poder prestar un mejor servicio en lo eterno que aquí en lo natural, ¿sí? Entonces despójese todo ese peso, acuérdese siempre de American Airlines, diga, ¿me pinto o no me pinto? Y no se pinte, ¿sí? No se pinte con las cosas de esta tierra, más bien trabaje por lo espiritual, por lo eterno. Y veámoslo en 1 Juan capítulo 3, 1 Juan capítulo 3, versículos 1 al 2. Ahora cada vez que vayan a viajar van a ponerle bolas a los aviones de American Airlines. No, pero en serio, mírenlos y verán que son plateados y lo único que tienen es el sticker en la parte de atrás. 1 Juan capítulo 3, versículos 1 y verso 2. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sí? ¿Qué está mencionando acá? Si ustedes ven la parte final del verso 2, dice, cuando Él se manifieste, cuando habla de la manifestación, está hablando específicamente de qué punto? Rapto de la iglesia, ¿sí? Ustedes pueden cambiar a eso por rapto de la iglesia. Entonces dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, en el rapto de la iglesia, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, la esperanza del rapto de la iglesia, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando? Que si usted y yo no nos estamos purificando, ¿qué es lo que estamos desconociendo? La proximidad del rapto de la iglesia, ¿cierto? Si usted y yo no nos estamos purificando es porque no estamos reconociendo que el rapto puede ser mañana. Lo que les decía al principio, si supiéramos que el rapto es mañana, ¿qué haríamos esta noche? ¿Qué harían ustedes esta noche? Y no creo que salgan a tomarse unas cervezas y vamos a celebrar porque Jesús viene mañana, qué bacano. No, cierto, estoy seguro que no. Usted saldría a buscar a quién evangelizar, cómo pedir perdón, ¿sí? Usted saldría a purificarse. Y es lo que está mostrando este verso, ¿sí? En la medida en que usted y yo reconozcamos que el rapto está más cerca, que la venida del Señor está más cerca, ¿sí? Más nos vamos a estar purificando. ¿Por qué? Porque va a haber ese temor santo por ese momento, ¿sí? Es un temor santo por saber que hey, yo quiero presentarme bien para el novio, ¿sí? O quiénes de las esposas que hay aquí el día que se casaron llegaron con el pelo por allá colgando, en shorts, en sandalias. Seguro que ninguna, ¿cierto?
Sí, y si lo hizo, hombre, ahorita oramos por usted porque... No, mentiras. Pero nadie hace eso, ¿cierto? Y lo mismo debemos estar nosotros haciendo, ¿sí? Debemos estarnos preparando para ese momento, ¿sí? Después del rapto, la iglesia, ¿qué viene para usted y para mí? Las bodas del Cordero, ¿sí? Nosotros vamos a casarnos con el novio, con Jesús. Prepárese para ese momento, purifíquese para eso. Y créame que la mejor forma en que uno se puede purificar es teniendo claro este versículo: el rapto está cerca, ¿sí? Desde hace un tiempo para acá yo lo he venido trabajando y es buenísimo porque uno se va acordando como, uy, el rapto puede ser mañana y de verdad le cambia a uno el día. ¿Sí? Si usted lo empieza a pensar todos los días, el rapto puede ser mañana, el rapto puede ser mañana, su día va a ser muy diferente, ¿sí? Su día va a ser totalmente diferente a como han sido los anteriores. ¿Por qué? Porque usted tiene ese temor santo de que de verdad qué tal sea mañana, ¿sí? ¿Qué tal sea mañana y nosotros no hemos hecho nada para ese momento? Entonces purifíquese a usted mismo reconociendo que le quedan pocos días, ¿cierto? Que sus días en esta tierra están ¿qué? Contados, ¿sí? Puede ser un día, puede ser 10, 15, 20, un mes, un año, no lo sabemos, pero sus días y mis días en esta tierra están contados, ¿sí? Ya nos estamos acercando a la medianoche, a la parte más oscura. Ahora, algo que me llamó mucho la atención también de la parte de las vírgenes, cuando lo estaba leyendo, dice que ellas se durmieron las 10, ¿cierto? Las 10 vírgenes se durmieron, ¿sí? Pero ¿qué pasó con las sensatas? Ellas pudieron entrar a causa de ¿qué? De su aceite, ¿cierto? De que ellas tenían más aceite. Pero estaba viendo esto y me pareció interesante, porque pienso yo, no sé si estoy mal, pero yo creo que mucha gente de la iglesia hoy en día se está durmiendo a la hora de llegar la medianoche, ¿sí? Muchos nos estamos durmiendo. Y la forma de despertarnos es ¿qué? Llenarnos del Espíritu Santo, ¿sí? Manténgase lleno. El anuncio ya está. Cuando él anunció, hey, el novio viene, ellas de una vez se despertaron las 10, ¿cierto? Y la idea es que usted y yo nos despertemos. Y dice Isaías, levántate y resplandece, ¿sí? Y eso es para la iglesia. Hoy es el momento de que ustedes y yo nos levantemos, ¿sí? Que resplandezcamos, que ustedes y yo nos despertemos, pero nos despertemos ¿con qué? Con esa llenura del Espíritu Santo, que haya el aceite suficiente para poderlo esperar a Él y para poderlo recibir de la mejor forma, y que no estemos como locos corriendo a buscar aceite a último momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser demasiado tarde. Tercer punto, tercera verdad sobre la eternidad. Eternidad es tener expectativa de un futuro glorioso. Eternidad es tener expectativa de un futuro glorioso. Eternidad es tener expectativa de un futuro glorioso. Ahora, su futuro y el mío es tan glorioso que usted y yo no vamos a tener que pasar por la gran tribulación, ¿cierto? Que usted y yo no vamos a tener que pasar por el juicio del gran trono blanco, ¿sí? Usted y yo no vamos a tener que pasar por un montón de cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro futuro es glorioso, ¿sí? Usted y yo no vamos a pasar, nosotros vamos a pasar simplemente las 7 años en bodas, ¿sí? 7 años celebrando. Usted va a tener recompensas en el tribunal de Cristo, ¿sí? Usted va a venir en la segunda venida con Jesús, va a gobernar en esta tierra, ¿sí? Usted va a tener la presencia de Dios disponible todo el tiempo, usted va a tener acceso a la presencia todo el tiempo, ¿sí? Ese es el futuro que nos espera a usted y a mí como iglesia. Pero tenga presente ese futuro todo el tiempo, tenga presente que su futuro es glorioso, por causa de que usted es una persona eterna, ¿sí? Esa es otra forma en que usted y yo también nos santificamos, ¿sí? Teniendo presente que es el futuro que se nos acerca, lo glorioso que es su futuro y el mío en Cristo. Ahora, si usted tiene presente la eternidad en su vida, usted estará trabajando para ella. Si usted tiene presente la eternidad en su vida, usted estará trabajando para ella. Ahora, si bien el futuro es glorioso, usted es el encargado de determinar qué tan glorioso es ese futuro para usted, ¿sí? El futuro es glorioso lo que va a pasar, pero usted y yo determinamos qué tan glorioso va a ser para cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Cómo es eso? Usted lo determina acá en la tierra, ¿sí? Acuérdese de la frase de Gladiador: lo que hacemos en esta vida o en esta tierra retumba o resuena por la eternidad, ¿sí? Entonces usted va a determinar qué tan glorioso va a ser ese futuro suyo, qué tan glorioso va a vivir usted la eternidad. No pierda el tiempo, empiece a buscar la forma de servir en su iglesia local, ¿sí? Empiece a buscar la forma de poder ponerse a disposición de la iglesia local, de poder empezar a trabajar por la iglesia local. Y veamos Hebreos capítulo 10, libro de Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25.
Hebreos capítulo 10, versículo 24 y versículo 25. Dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bien, ahora, una de las formas en que el diablo trata de dormir a la iglesia, que trata de dormir a los cristianos, es apartándolo o haciendo que se deje de congregar. ¿Sí? Esa es una de las formas que él usa para que usted y yo perdamos ese fuego y empecemos a ¿qué? A cabecear, a dormirnos, ¿sí? A sentir que ya nos llegó la medianoche y caigamos en sueño. Entonces, si usted no quiere perder eso, si usted no quiere dormirse tan pronto, hermano, no deje de congregarse, ¿sí? Y estos dos versículos muestran tres cualidades que tiene o tres características, ¿cómo decirlo? Como tres recompensas del congregarnos, del mantenernos congregados en la iglesia local. Y la primera es que nos estimulamos al amor, ¿sí? Dice el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Sí? Cuando usted se está congregando constantemente en la iglesia local, usted se estimula al amor, ¿cierto? Con los demás hermanos, ¿sí? Y ustedes ven acá a la iglesia y cuando llegan ustedes no ven a los servidores con la cara larga, amargados, los reciben con un cachetadón, ¿cierto? Una palmada, hermano, entre rápido que estoy aburrido de verlo, qué mamera, siéntese donde quiera, cualquier silla es igual, ¿sí? Si usted ve eso, le aseguro que usted aquí sale corriendo despavorido, ¿sí? Esta vaina volvió un satanismo, ¿sí? Usted no los ve así, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa acá? Se estimula el amor, ¿sí? Y yo me acuerdo el testimonio del hermano Rosman cuando él decía que no le gustaban ni los abrazos ni los besos argentinos, pero el lugar donde él aprendió a hacerlo fue ¿en dónde? En la iglesia, ¿sí? Acá lo estimularon al amor, aquí él aprendió que era un buen abrazo de un hombre a otro hombre y un buen besito argentino de un hombre a otro hombre. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros, ¿sí? Aquí es donde nos estimulamos al amor, ¿sí? Y hay gente que se siente mucho más tranquila estando en la iglesia local que estando en cualquier otra parte afuera. ¿Por qué? Porque la iglesia estimula el amor. Esa es una de las funciones de la iglesia local. Usted aquí llega y usted se siente en familia, ¿sí? Y no sé si no les pasa, pero a mí me pasa siempre. Yo llego acá y esto es excelente. Yo me siento mejor acá que en cualquier otra parte, ¿sí? Entonces la iglesia estimula al amor. Otra cosa que hace la iglesia es que nos estimula a hacer buenas obras. Parte B del versículo 24, se nos estimula al amor y a las buenas obras. Entonces no solamente nos estimula a caminar en amor, a andar en amor unos con otros, sino que también a hacer buenas obras. Es decir, la iglesia es el sitio dado para que usted y yo estemos haciendo buenas obras, ¿sí? Para que usted y yo hagamos buenas obras. Es en la iglesia local. Y lo tercero es que nosotros nos exhortamos, ¿sí? En la iglesia local nos exhortamos. Verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces la iglesia local tiene la función de estimularnos al amor, ¿cierto? De estimularnos a las buenas obras, pero también de exhortarnos, ¿sí? ¿De exhortarnos en qué? En saber que la venida del Señor está cerca. Como les decía ahorita, estas enseñanzas a veces no son tan de amén y gloria a Dios, excelente, qué chévere. No, eso es más como lo ven ahorita, todo el mundo en silencio y como duro. Pero eso es necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que recordar siempre que la venida del Señor está cerca. Y como leímos anteriormente, eso nos ayuda a purificarnos, ¿sí? Y no sé si a usted le pasa, pero cada vez que yo escucho una enseñanza de últimos tiempos, yo llego a mi casa y yo, hijo de madre, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué pasa si el Señor de verdad viene mañana? ¿Cómo me va a encontrar? ¿Sí? ¿Me va a recibir como bienvenido, buen siervo y fiel? ¿O me va a hacer una cara como, este man tanto que le di y no quiso hacer nada? ¿Sí? Y piensa en eso, imagínese. Usted tuvo su vida acá y llegar al cielo y que no lo reciban de la mejor forma. ¿Por qué? Por causa de que no hizo lo que debía hacer acá en la tierra, por haberse puesto a perder el tiempo, por pensar como las 5 vírgenes insensatas que el Señor se podía demorar más y que yo no necesitaba más aceite, ¿sí? Entonces, no le pase eso, motívese, exhórtese, ¿a qué? A la eternidad. Ahora, su futuro es mucho más grande que su pasado. Su futuro es mucho más grande que su pasado. Y John David dio una frase hace poco que me pareció tremenda. Él dijo, lo mejor de mi vida es el resto de mi vida. Y si usted lo piensa, es impresionante. Lo mejor de su vida y de mi vida es el resto de mi vida, ¿sí? Y no habla solamente de lo terrenal, no habla solamente de lo que viene para usted acá en la tierra, porque por causa de ser hijo usted tiene ya una vida impresionante, ¿cierto? Como hijo de Dios, pero está hablando más de lo eterno, ¿sí? Lo mejor de su vida y de mi vida es lo que viene más adelante, es la eternidad, ¿sí? Trabaje por eso, trabaje por la mejor parte de su vida. Recuerde siempre, lo mejor de mi vida es el resto
de mi vida. Y vamos a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 8. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Es que de verdad uno lee el título y es como cruel, ¿no? Tienes los días contados. Bueno, perdónenme si los asusté. 2 Timoteo 4, 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sí? ¿Quiere ser coronado? Ame su venida. ¿Sí? Ame la venida del Señor. ¿Y qué es eso de amar su venida? ¿Qué pasa cuando usted ama la venida del Señor? ¿Qué empieza usted a hacer? ¿Lo mismo que venía haciendo todos los días, la misma rutina? No, ¿cierto? Usted empieza a cambiar sus actos diarios. Usted empieza a amar eso. ¿Sí? Cuando usted ama algo, usted anhela que eso llegue rápido, usted trabaja por eso. Y no sé si les ha pasado cuando van a entrar, por ejemplo, a la universidad. Yo me acuerdo cuando yo iba a entrar, para mí eso era, wow, por fin entro, porque me fui 2 años a Bogotá y me vine un poquito tarde. Yo por fin, pero yo amaba ese momento y lo esperaba tanto, y tanto que yo fui inclusive a toda la semana que dan como donde uno lo llevan la inducción, que pues uno para un niño chiquito porque lo llevan a jugar, a botarse agua, y pues uno ya tiene como 21 años, 22 años, y mojándose con otros peladitos, pues es chistoso, pero era tanta la emoción de entrar a la universidad, que yo fui a esa semana de inducción y me la fui completa, toda la semana, ¿sí? Entonces, ame la venida del Señor, ¿sí? Ámela, trabaje por ella, anhélela, esté constantemente pensándola y diga, pare, y si vienes mañana, ¿sí? Y si es mañana, y si es pasado mañana, ¿sí? Trabaje por eso. Piense constantemente que el Señor puede venir pronto y que sus días en esta tierra están contados, ¿sí? No quiere decir que usted se va a morir físicamente, pero sí que el rapto de la iglesia está muy cerca, ¿sí? Y lo crea o no, el rapto de la iglesia va a pasar, ¿sí? No interesa si usted lo cree, si no lo cree, va a suceder. El rapto de la iglesia va a suceder y está muy pronto. Trabaje por la eternidad. No pierda el tiempo en cosas terrenales, ¿sí? Ahora, no quiere decir que no estudie, que no trabaje, no, hágalo, pero que su prioridad no sea eso, sino que su prioridad sea lo eterno. Y cuánto más cuando estamos tan cerca de lo último, ¿cierto? De salir de acá, ¿sí? Cuánto más en este momento, cuánto más cuando los días son oscuros, cuando la medianoche está cerca. Es ahí cuando más nosotros debemos estar trabajando, más despiertos, cuando más fuego debe haber en nosotros, ¿sí? Y la iglesia no puede estar dormida al llegar la medianoche. Y termino con esto, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 13. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿Sí? Note que Pablo está diciendo, en tanto que estoy en ¿qué? En este cuerpo. ¿Qué pasaba con Pablo? Él tenía claro que este cuerpo era algo pasajero, ¿sí? Que él no iba a estar aquí en este cuerpo por siempre, sino que esto era algo temporal, ¿sí? Usted y yo debemos estar igual. ¿Qué pasa si usted se levanta todas las mañanas y dice, mientras estoy en este cuerpo voy a ir a desayunar, mientras estoy en este cuerpo voy a ir a trabajar? Le cambia las perspectivas, ¿cierto? ¿Sí? Porque uno todo lo hace acá por rutina y se vuelve una rutina, y la rutina lo lleva a uno a pensar que uno es una carne, ¿cierto? Que uno es un cuerpo que tiene un alma y vive en un espíritu. Y en serio, la rutina lo lleva a eso, porque su rutina se vuelve eso, se vuelve ir al trabajo, ir a tal cosa, recoger los hijos, hacer esto, pagar las cuentas, y usted a veces llega al final del día y dice, pues más chica, yo ni siquiera leí la Biblia hoy. ¿Por qué? Porque la rutina se lo consumió por completo, ¿sí? Entonces la rutina nos lleva a eso, a pensar que nosotros somos un cuerpo y no un espíritu. Entonces empieza a pensar eso, en tanto que usted está en este cuerpo no es eterno, ¿sí? Usted no va a estar aquí para siempre, sus días están contados, ¿sí? Sus días están contados. Entonces trabaje por la eternidad, no se quede con lo pasajero, trabaje por lo que vale la pena. Bien, y ya para terminar quiero que nos pongamos de pie.